¿Qué tal? Muy buenas tardes. Su amigo Sergio García en esta cápsula o en este diálogo empresarial en relación a lo que está pasando con el COVID, la tercera fase, las implicaciones económicas, las implicaciones empresariales, sí, y pues bueno, muchas otras cosas más en relación al aspecto empresarial. Todos aquellos que nos acompañan, yo les agradezco mucho su participación y pues bueno, damos entrada con esta presentación que tengo para ustedes. Cualquier duda, cualquier comentario, pues estoy abierto. Buenas tardes y agradezco mucho su participación. Bien, tenemos lo he dividido en 4 bloques. Situación actual, la crisis, arrancas de actividades y reflexiones con respecto a lo que está actualmente pasando. La situación actual pues es el impacto de la pandemia en la economía local, regional, nacional y mundialmente hablando. ¿Sí? Estamos hablando de cómo una situación de este tipo ha impactado en los diferentes ámbitos, deteniendo la actividad empresarial y con ello pues muchas de las actividades que se van gradualmente apagando y que bueno pues tenemos ya unas repercusiones muy serias con respecto a los aspectos empresariales. Bien, algunos puntos de cuál considerar. ¿Sí? La caída del PIB. Ahorita tenemos una caída del PIB de aproximadamente el 6%, 7%. ¿Sí? Y se plantea que para México nosotros tengamos una caída aproximadamente del 14% en este trimestre. O sea, lo que es el segundo trimestre de este año, que es el que estamos viviendo actualmente. El día de ayer aquí en esta ciudad se pusieron ciertas reglas más, endurecieron más las reglas con respecto al tránsito libre de la gente, ahora condicionando lo que tenía que ser, pues para situaciones de trabajo y pequeños negocios que no fueran esenciales o que no fueran considerables dentro de los esenciales, pues iban a tener que cerrar. Con ello, bueno, pues hay muchas personas, muchas actividades que dependen directamente pues del día a día, ¿sí? Entonces, pues bueno, experimentaremos ciertas situaciones difíciles en días venideros. Se supone que estamos ahorita a 27 y que esto va a durar mínimo otro mes más. Espero que no sean más de 15 días porque esto empieza a tener ciertas repercusiones en la economía, en la empresa y en la gente. Es un trimestre difícil, sí, es un trimestre difícil porque se piensa que va a haber un retroceso entre un 12 y un 14% en el PIB, para después estabilizarse en el tercer semestre con un 5.7 aún negativo. Y por lo tanto, por ahí tendremos un año, sí, con un porcentaje o con un porcentaje negativo de tal vez entre un 7 y un 12% para México. El impacto lo vamos a poder sentir entre 1 a 3 años. Un impacto fuerte, un impacto de desempleo, de falta de dinero circulante, de falta de movimiento, va a haber muchas situaciones difíciles. Esperemos que dentro de se tomen las decisiones más apropiadas que puedan llevar a las empresas a tomar mejores decisiones. Mucho del empresariado no estaba preparado para una situación de crisis. No digo que todos, pero sí hay algunos que sí tenían de alguna otra manera una ruta B o C. Impacto económico final, pues para el 2021 tendremos, según unas estimaciones que establece el Fondo Monetario Internacional, de cerca
de una pérdida de 7 veces la economía de México. Actualmente nosotros somos la economía número 14 y pues bueno, imagínense multiplicar nuestra economía 7 veces es el impacto económico que vamos a tener a nivel mundial a finales del 2021. Es decir, lo que se haya acumulado. ¿Preocupados por el arranque? Sí, porque muchas economías, entre ellas Estados Unidos, está muy preocupada porque ya se arranque, para que ya se mueva, porque aquellos motores que tenemos, como el ferrocarril, como los automotrices, como la aeroespacial, etcétera, como la metalmecánica, ya empiece a moverse, sí, para empezar a generar movimiento económico. Mucho de esa proveeduría a través del Tratado de Libre Comercio, ya ahora extinto y que le hablaremos más adelante, mucho de esa proveeduría está aquí en México, tanto para Canadá como para Estados Unidos. Y ahorita carecemos de un real criterio a nivel gobierno sobre cuáles son las empresas verdaderamente, no le llamemos esenciales como ellos lo han querido llamar, sino estratégicas. Estratégicas en lo que va del movimiento, de lo que mueve la economía de nuestro país, de lo que nos da trabajo, de lo que nos da el movimiento de toda la proveeduría que puede existir para este tipo de empresas. Bien, pasamos al segundo punto, la crisis, el desarrollo y sus consecuencias. Mucho se ha hablado del por qué existen ciertas situaciones fuertes con respecto a esto, ¿no? ¿Qué lo detonó? Pues otros no hemos tenido de verdad ningún país que haya estado verdaderamente preparado para poder recibir esta situación. En mayor o menor medida, pues han sufrido los embates y las afectaciones económicas. Algunos dicen haber cerrado el capítulo y vuelven otra vez a abrirlo. Creo que esto todavía no se ha terminado para aquellos países que empezaron. Y también, pues bueno, no van a evaluar las afectaciones hasta tiempo después. Si es que esta situación no toma un giro nuevo con respecto a que es un patógeno que no conocemos. Que muchas de las cosas que se han dicho son cosas que son conocimientos que se han dado al vapor, se han dado de una manera muy rápida, sin verdaderamente tener un mayor análisis, una mayor investigación sobre el patógeno. Así que, pues bueno, todo lo que se puede en estos momentos hablar, puede ser que muchas de esas cosas no sean concluyentes en un tiempo más. Estamos hablando que a lo mejor para finales de diciembre podamos entender mejor esta situación. ¿Sí? No me quiero meter en cuestiones técnicas que se han corrido alrededor de este patógeno, de esta pandemia, ni del trato de los gobiernos, de los demás gobiernos, el que nos interesa, pues bueno, ese es el gobierno de aquí, y que de la forma en que haya sido o no haya sido lo adecuado para llevarla a cabo. Ya estamos en esto y creo que es bueno hablar. No hablar de una situación como algo negativo, no, es entenderlo. Al final entenderé haré partícipe a ustedes de las reflexiones que yo tenga al respecto de lo que significa poder entender esta situación y cómo salir de ella de una manera, no les puedo decir victoriosa, pero sí lo menos afectado posible. ¿Se detiene la producción como punto número 1? Sí, se detiene la producción al detenerse las empresas grandes. Sí, toda la cadena productiva, toda la cadena de suministro se detiene y que bueno, hay afectaciones. No hay dinero en el trabajador porque algunos ya no están trabajando, otros están cuidando su dinero hasta no tener otro empleo. Y pues bueno, entonces esto repercute desde el que menos tiene al que más produce, ¿sí? Los 25,000 pesos en créditos no nos alcanzan, la verdad no.
Sí, esa es una instrumentación, pues de alguna otra manera, sin mucho fondo. Sí, no fue una solución de una derivación muy fácil, sin que ella mediara un estudio más de conciencia sobre la profundidad de cómo poder ayudar a la micro y pequeña empresa. Se afecta la cadena de suministro como papel número 2 y como bien lo digo, se va frenando toda esta maquinaria al frenarse el grande. Cuando llega la parte abajo es cuando empieza a sufrir más toda la economía y todo el consumo. Existen despidos, algunos son solidarios, algunos no, algunos se finiquitaron totalmente, algunos pues no se les finiquitó solamente con un porcentaje, etcétera. Eso ya se verá en posteriores meses para ver si existen demandas y las demandas sobre qué van a estribar. Los salarios parciales también pagados al 60%. Estamos acostumbrados a vivir ajustados a un ingreso. El nivel de ahorro es muy poco, por lo cual cuando existe una situación de tipo crisis económica, no estamos preparados. Y entonces a veces no sabemos qué situaciones hay que recortar con esto para poder hacer más llevadera esta situación. ¿Sí? De esto aprenderemos mucho y posteriormente estaremos hablando. ¿Sí? Bien, impacto en los sectores. Impacto en los sectores en forma positiva. Pues tenemos el comercio electrónico, la mensajería, el servicios en línea, las farmacéuticas y las empresas dedicadas a cuestiones de higiene. En esto la pandemia o esta situación impactó positivamente. No se diga, por ejemplo, Amazon con respecto al comercio electrónico y el movimiento, por ejemplo, de todas las mensajerías derivadas del comercio electrónico. Y también pues, tenemos a un mercado libre igual, con un mayor volumen de crecimiento en el movimiento. ¿Sí? Y obviamente pues el desarrollo de nuevos sitios en línea para captar esta necesidad que actualmente se da. Punto del sector número neutro y negativo, de impacto neutro y negativo. Tenemos los autoservicios, ¿sí? Tenemos la producción de alimentos, aunque el autoservicio muchos digan, pues es que siguen comprando. Pues no, porque si antes había un ingreso de 30, de 50 o de 60 personas cada 10 o cada 15 minutos, pues ahora necesitamos entrar de 10 por 10. Entonces esto da que verdaderamente tengamos un menor movimiento, ¿sí? Y por eso hace unos días Soriana decía que tiene un incremento en el ticket. ¿Qué significa? Que cada persona que va en promedio gasta más. Sí, pero lo que no nos dicen es que a lo mejor son menos personas de las que iban antes. ¿Sí? Entonces, para no ir 2 o 3 veces, una persona va y compra lo de esas 2 o 3 veces que va. ¿Sí? Por eso el incremento del ticket. Pero nada que verdaderamente pueda hacer un impacto económico, ya veremos. Por eso está catalogado como neutro y negativo. De neutro a negativo. La producción de alimentos, pues bueno, todas las empresas como restaurantes, comedores, etcétera, que si bien se alinearon a las políticas de manejarse con comida para llevar y comida para tu casa, pues bueno, fueron las que verdaderamente en este momento están teniendo no un impacto fuerte. El tercer punto, las textiles y de confección, pues sí, algunas se fueron por esta situación de crear overoles especiales o escafandras especiales, algunos que producían uniformes ahora producen tapabocas, etcétera. Y bueno, el sector financiero. El tercer sector es los relacionados a lo negativo, a los que sufrieron un impacto negativo, son las tiendas departamentales, ¿no? Creo yo recuerdo que Galerías, Sears, etcétera, fueron empresas que fueron las primeras que cerraron. Segundo, pues las empresas de construcción, igual.
ahorita si vas a construir algo, si tenías alguna iniciativa de construir algo, pues te vas a detener porque necesitas saber qué va a pasar. Por eso, pues ponen en stand-by cualquier producto. Inmobiliario, ¿sí? Todo lo que es renta, venta, no sé, de casas, de oficinas, de bodegas, etcétera, están viendo también qué es lo que va a pasar. Muchos están expectantes, esperando a ver qué viene y cuándo va a terminar esto. Y pues bueno, si tenías que ir al inicio de esta fase 2 y la fase 3, ibas a rentar algún inmueble, pues no lo rentas porque definitivamente te vas a esperar a que todo esto se vuelva a activar para volver otra vez a tener este movimiento. Y bueno, no se diga la automotriz, ¿sí? Muchos de esos son para transportarse uno como persona, pero si ahorita no hay esas necesidades, no hay una necesidad de cambiar, creo que hay para la gente mejores o mayores necesidades antes que cambiar de automóvil. Y bueno, el aspecto muy negativo, es decir, los sectores que les afectó de una manera muy negativa. La aviación, un 88% en la reducción de los vuelos. Si de por sí Interjet traía un problema en cuestión de los impuestos, en cuestión de retrasos, en cuestión de quejas, pues bueno, creo que vamos a ver a finales, o la rescatan de alguna forma, o vamos a ver 2 o 3 líneas que van a cerrar. La hotelería, lo mismo. Al momento de confinar, lo que hubo menos gente que pudiera de alguna otra manera pues disfrutar para ir de viaje a algún lugar. En viaje tanto de negocios como de esparcimiento. Y pues bueno, la hotelería también sufre un impacto muy negativo que habría que ver cómo se reactiva, ya que tenemos una infraestructura hotelera bastante interesante, ya que una gran parte de México o una gran parte del ingreso proviene de los visitantes. Muy negativo también la cuestión del petróleo, lubricantes, combustibles, porque simplemente si no hay movimiento de camiones de carga, si no hay movimiento de automóviles, si no hay movimiento de transporte, de personal, pues bueno, esto creo que se ha parado en un 70, un 80%, y con ello también el consumo de combustibles. Y pues no se diga las empresas de entretenimiento. Las empresas de entretenimiento, pues bueno, todas aquellas que reunían a personas para traer pues algún evento masivo, ¿sí? De esparcimiento, ¿sí? Llámese deportivo, llámese cultural, lo que sea, pues bueno, de alguna otra manera han sido afectadas de una manera muy negativa. También veremos una forma nueva de trabajar, una forma nueva de hacer las cosas, sí, y a ver cuántas de estas empresas verdaderamente pues siguen adelante. Muy bien. Tercer punto, arranque de actividades. Se activa la economía. Hace un mes era difícil pensar esto que ahora les estoy contando, les voy a contar. No sabíamos todavía lo que nos deparaba hacia adelante, que si se achataba la curva, que si no, que si había más personas infectadas, si íbamos a estar igual que Italia. Total, aquí todo se volvió expertos, y más que expertos, el YouTube fue el que se sacó, el YouTube, el Messenger y el Facebook fueron los que se sacaron las palmas con respecto a tantas teorías, a tantas situaciones que pues pusieron la peor de las predicciones, ¿sí? Entre memes, entre publicaciones erróneas, sesgadas, mutiladas, ¿sí? Pues bueno, salió mucha gente a la calle, mucha gente a publicar y a comentar verdaderamente muchas situaciones que no son ciertas. Y lo único que hicieron es que de verdad es como no saber qué tanto de lo que saben es verdad,
y qué tanto de lo que le han criticado al otro no lo debieron de haber criticado. ¿Sí? A final de cuentas vamos a ver, porque esto ya no se sabe qué tantas cosas que se han publicado son verdad. ¿Sí? Yo diría que en estas cosas, hasta lo que yo digo se tiene que contrastar, se contrasta. Yo aquí obtengo la información de diferentes lugares, periódicos, revistas, artículos, etcétera. Seguramente no de un meme y seguramente no de nada que no vaya firmado y constatado y fundamentado de donde viene. ¿Sí? Bien, arranque de actividades. ¿Qué esperamos ver? Las plantas automotrices, General Motors, Fiat, algo de Magna, van a empezar a trabajar a partir de esta semana y la siguiente semana. Tal vez no al 100% porque van a ir gradualmente despertando, se puede decir si el término, pero vamos a tener ya un movimiento que se va a empezar a sentir la segunda semana. Un movimiento. De hecho, un movimiento en camiones y todo este movimiento económico a partir de la siguiente. Por eso, pues bueno, esto se va a volver muy difícil para aquellos que quisieron levantar las restricciones en esta ciudad y en otras ciudades o en el noreste. Porque pues bueno, va a haber mucha más gente, más movimiento de gente a partir de la siguiente semana, en donde ya se empiecen a abrir algunas de las empresas. De carácter automotriz. Tenemos que prepararnos porque nosotros nos comprometimos como país, el presidente de la República se comprometió a que la proveeduría o los que proveen a estas empresas grandes tuvieran ya el arranque en 5 días antes de las grandes, de que las grandes se dieran. Si ya las grandes ya están empezando a querer arrancar, pues entonces ya necesitamos empezarnos a mover. ¿Sí? Así que esos filtritos que pusieron hace unos días, la verdad, van a detener y van a, de alguna otra manera, obstaculizar, ¿sí?, ciertos eventos. Y verdaderamente esos filtros no sirven de nada. Tenemos que prepararnos porque el TMEC, el Tratado México-Canadá, entra en actividades el próximo mes, el 1 de junio, por lo cual entonces también tenemos que estar preparados para ese banderazo. Ya no me cabe una duda que una parte importante del sector industrial estará activado en los primeros 15 días en la mitad del mes de mayo. Y entonces conoceremos también otro tipo de situaciones que se van a dar. Esto no se puede detener, ¿sí? Tenemos que seguir adelante. Y con ellas, pues bueno, al arrancar las grandes y siguen las proveedurías, y pues bueno, entonces siguen pues los que ofrecen mantenimiento, los que ofrecen insumos, los que ofrecen ciertos procesos o ciertos tratamientos, los que ofrecen seguridad, los que ofrecen limpieza, higiene, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues entonces, quieran o no, el movimiento se va a venir y no va a haber que lo pueda detener. Por eso también se esgrime el punto de decir que estaremos experimentando o que el pico se experimentará en el día 15 al 19 de mayo. Esto es algo que es entendible y que aunque no se experimente ese pico, pues esto tiene que arrancar, tiene que seguir adelante. Bien, por último, la cuestión de las reflexiones. Vamos a reflexionar respecto de todo lo que ha pasado, ¿sí? Y aquí tenemos, de un momento convulso a la reorganización. Bien, unos ganan, otros también. Ya no hablemos de situaciones difíciles, ya la tenemos, la estamos viviendo. Eso nos ha impulsado a podernos mover hacia otras áreas dentro de nuestra empresa.
para poder obtener lo mejor y poder obtener otro tipo de ingresos con lo que hacemos. Por eso pongo como punto número 2 la versatilidad. La manera en que podemos sufrir una metamorfosis o un cambio empresarial. De manera de podernos adaptar a estos cambios que hace 2 meses no los pensábamos. ¿Sí? En este momento la versatilidad es importante para desaparecer muchos, pues lo que hicieron fue moverse, más bien dicho, a situaciones en las que lo originaran o para mantenerse a flote, para mantenerse vivos, resistir, ¿sí? Y poder trabajar en pro de continuar con su empresa. El tercer punto, cambio. El cambio debe de ser entendido. El cambio debe de ser parte de nuestra cultura de trabajo. Quien no lo establezca así, ya cerró. Fueron los primeros que cerraron. Quienes no consideraron la versatilidad, ni la posición de cambiar o salir de su zona de confort. Porque si no hacen lo que siempre han hecho, no son capaces de poder hacer ningún tipo de cambio para adaptarse a lo que viene. ¿Sí? Por eso el cambio debe ser entendido. Y quien no lo entienda, investigue. Investigue, porque verdaderamente el cambio va a ser uno de los factores que determinen la trascendencia y la continuidad de la empresa en esta situación, que como bien lo señalamos anteriormente puede durar entre 1 y 3 años el impacto. Por lo tanto, imagínense una caja llena de figuras que estaban paradas y de repente estremecieron esa caja, se cayeron todas las figuras, se desacomodaron. Eso es. Vamos a tener que sacar algunas piezas que se quebraron y otras vamos a tenerlas que reconfigurar. Pero si nos acordamos, vamos a entender que dentro de esa caja se van a generar nuevos espacios por aquellos que se cayeron y se quebraron. Entonces, ciertas empresas podrán tener la iniciativa, la fuerza para poder tomar esos espacios que se han formado de quien dejó las filas, de quien se quebró en esta situación, de quien quebró, de quien ya no va a continuar con su empresa. El cambio como una situación que debe de ser parte de las estrategias de la supervivencia de la empresa. Bien, razón número 1, resistir. Resistir. Yo sé que es algo difícil y yo puedo comentarles que yo soy consultor, tengo muchos años de ser consultor. Me embarga en este momento un sentimiento de ganas de seguir adelante, de aprender de lo ocurrido, de reconfigurar y de avanzar. Actualmente asesoro 2 empresas y verdaderamente ese ha sido la razón de estar ahí con ellos, apoyándolos. Y en este momento de cerrar todo lo que se tenga que cerrar con tal, o sea, cerrar las ventanas y las puertas necesarias para que sigamos continuando trabajando. Porque lo que menos queremos es dejar de movernos. El que se deja de mover, sí, llama a la extinción. Por lo tanto, lo que hacemos, pues bueno, es hacer una reconfiguración, un análisis de la situación y ver qué podemos hacer para tener una adaptabilidad y ser versátiles y cambiar de una manera en que podamos aprovecharlo mejor. Razón número 2, reorganización. Bien. En la antigüedad, cuando los ejércitos se confrontaban,
y cuando un ejército de alguna otra manera le iba ganando al otro, algunos de estos ejércitos se retiraban de una manera parcial y se reorganizaban, se reagrupaban, cambiaban la estrategia y volvían al combate. No ganaba quien en ese momento pues hacía correr al otro, porque lo que daban la vuelta y regresaban, los otros ya se habían reagrupado de aquella manera, habían cambiado de estrategia, y en ese momento al regresar venían ya aprendiendo de lo que debían de cambiar, de lo que habían librado, y ahora el que se decía ganador podría resultar perdedor. Es importante reorganizarse, es importante entender esta situación, entender lo que está pasando, ¿sí? Con mi empresa, con mi medio, con mis clientes, con mis proveedores, ¿sí? Y ver qué es lo que podemos hacer. Un estimado de las fortalezas, oportunidades, debilidades de ahora, no del año pasado o de 6 meses antes. De ahora, y plantearse un proceso de cambio, un proceso de reconfiguración, que es la razón número 3 y le llamamos reingeniería. No podemos seguir haciendo lo mismo, de la misma forma. ¿Por qué? Porque esta situación ha dibujado cosas diferentes, un ambiente diferente, un cambio diferente. Necesitamos ser una empresa que brinde cosas más adaptadas a las necesidades que por ahora van a empezar a resurgir. Nueva composición, pues sí, definitivamente esta situación nos ha llevado a que las empresas tengan una nueva reconfiguración. Una nueva configuración. Primero, pues bueno, hemos entendido el teletrabajo. Yo en algún tiempo, hace, creo que fue en el 2001, 2002, ya se hablaba del teletrabajo. Y el trabajo por ahí, yo leí algunos artículos relacionados a American Express. Y bueno, también se decía que aquí en México, por la cultura, no se podía de alguna otra manera, pues aplicar. Y que lo habían intentado y no lo habían logrado. Pues hoy, de unas semanas a otras, se implementó. Por ahí hay artículos que dicen que la productividad se incrementó un 20%. ¿Sí? Habría que analizar porque es demasiado pronto para poder analizar un real impacto. Pero creo que el teletrabajo será una opción que tengas que tener en tu empresa. Tendrás que considerarla como parte de las estrategias o como parte de las estrategias que tenga que tener la empresa en los planes B. Automatización en las líneas productivas, y también puedo decir que la cuestión de actualización informática, ¿sí? ¿Cuántas empresas aún no tienen puntos de venta? ¿Cuántas empresas hacen sus trabajos de una manera manual y que podrían encontrar sistemas digitales y de automatización para ser más productivos? Llámese que en estas situaciones ciertas cosas que en vez de 10 o 15 personas las movieran, se pueden mover con menos. Eventos en línea, por aquellas repercusiones negativas de empresas que por ahí mencionamos. El e-commerce, ¿sí? ¿Cuántas empresas? Yo recuerdo muchos de estos restaurantes que ahora dicen que tienen servicio para llevar y servicio a domicilio, en el que no lo consideraban. Y no les estoy hablando más allá de un año. No lo consideraban como parte de lo que podían ofrecer. Y ahora
pues se ponen como que son los que entregan más pronto, ¿no? Entonces, pues bueno, la necesidad los ha hecho a poder cambiar, a salirse de su estado de confort para verdaderamente poder entrar en una nueva forma de estimar su empresa. Sensibilidad. La sensibilidad me refiero a que hubo muchas de estas situaciones que se veían venir sin necesidad de la pandemia. Tal vez en una situación más lenta, o tal vez en una situación que llevaba más tiempo. Pero si se pudieron haber de alguna otra manera detectado ciertas situaciones para generar cambios, muchos los desestimaron y como decían, pues bueno, creo que no les dieron chance ni siquiera de ver al vecino cortar las barbas, ¿no? Por aquello del dicho que si ves a tu vecino las barbas cortar, pon las tuyas a remojar. Ya era demasiado tarde. Y como último punto, el cambio. Estamos siendo, por el momento, estamos siendo conscientes y copartícipes de un momento muy fuerte en un cambio determinado para la humanidad en general, para una nueva forma de hacer las cosas y de hacer negocios, para una diferencia en la cuestión de tratar a la gente. Nos afecta, nos va a afectar mucho cómo saludamos, cómo hacemos, cómo nos reunimos. Esto cuánto se va a vivir, no lo sé. Si oímos toser a alguien que vamos a decir que puede traer una enfermedad y hasta le haces el feo. Y pues bueno, vienen meses calientes, viene verano y luego un poco del otoño y entonces volvemos de nuevo a entrar en climas fríos. Y con esto pues una psicosis completa de nuevo que va a volver otra vez a generar. ¿Sí? Bien, pues estas son las reflexiones que comparto con ustedes. Esta es información que he tenido al respecto en relación a lo que ha impactado todo esto en las últimas semanas. Por eso le puse la tercera fase. La tercera fase porque empezaron las restricciones más crudas y más fuertes. Y la tercera fase porque esto empezó a detener ya más fuertemente lo que parecía que nos iba a detener. Espero yo verdaderamente que no sean muchos los afectados, que estas empresas pues sobrevivan a esta situación tal y como lo manejo, se los enseñé a través de las gráficas. No son presentaciones derrotistas, es presentación de información que les puede ayudar a tomar una decisión o a conceptualizar una manera diferente, ¿sí?, de hacer las cosas, de atreverse, de retar, de innovar. Si así les había funcionado, pero en este momento las cosas cambian y conceptualicen que lo que no se habían atrevido a hacer, ahora lo hagan. Investiguen, métanse. Yo esta semana, a final de esta semana, haré otra cápsula en donde trataremos más temas al respecto de esto. La información es para que tomen las medidas más adecuadas y apropiadas para levantarse bien de esta situación. Por allí pues también voy a dar un curso en línea en 3 sesiones sobre emprender en la crisis.
Yo he dado ya bastantes veces temas relacionados a emprendedurismo, talleres, diplomados, formación de maestros, ¿sí? Para que ellos generen emprendedores en sus escuelas. Entonces, bueno, se me ha ocurrido poder hacer algo en relación a esto, analizarlo bien y ayudar en lo que pueda yo en este momento, poder generar un curso que se va a llamar Emprendiendo en la Crisis. Esto lo vamos a llevar en 3 sesiones, yo los estaré por aquí comentando cuando esté listo, ¿sí? Para que se vayan escribiendo y para que hagamos algo interesante ustedes y yo. Les agradezco mucho la atención que hayan tenido al respecto, que hayan estado ahora por aquí. Les agradezco sus comentarios si es que los tienen. Y pues bueno, les agradezco mucho a aquellas personas que se comunicaron, aquellas personas que me enviaron un mensaje, que me enviaron puntos para poder trabajar. Estoy a sus órdenes, mi nombre es Sergio García, mi empresa de consultoría es Innova Consultores, ¿sí? Y pues bueno, ahorita créanme que existen más asesorías sobre dar certeza de negocio y la forma en que hay que salir de la crisis. Que tengan muy buena tarde y yo les agradezco mucho su participación. Hasta luego. Sergio García.